No te vayas. La historia del enfermo que nunca se curaba. Juan, así se llamaba el protagonista de la historia de hoy, había nacido en el barrio de Recoleta, un hombre de muchísimo dinero. Su familia ya era de mucho dinero y él heredó la fortuna de su padre y manejó la empresa hasta el final de sus días. Una empresa familiar que tenía que ver con los chacinados. Lamentablemente Juan no tuvo hijos biológicos y siempre se negó a adoptar, por lo tanto, en determinado momento se encontró solo. Su mujer murió producto de un cáncer a los 52 años y desde ese momento él se quedó totalmente solo. Tenía una especie de sobrino político que en realidad era el hijo de quien había sido su socio en la empresa en algún momento, al que él quería muchísimo, pero que no era familiar sanguíneo. Juan entonces se enfermó, los médicos le hicieron muchísimos estudios y no descubrían qué era lo que le pasaba. Por eso decidieron dejarlo un tiempo en observación. El único que lo iba a visitar era su sobrino político, Abel. Abel iba a la mañana, a la tarde y a la noche al hospital. Lamentablemente la salud de Juan empeoraba y los médicos no sabían qué pasaba. Análisis de sangre, análisis de laboratorio, exámenes de todo tipo. No había una causa concreta para justificar el malestar que tenía Juan, que día a día se iba deteriorando cada vez más. Pero Abel todos los días lo iba a cuidar, todos los días lo iba a visitar. En determinado momento los médicos le dijeron a Abel, que era el responsable de la salud de Juan, que lo mejor sería llevarlo a la casa porque no corría riesgo de vida, pese a que estaba muy débil. Habían salido algunos exámenes médicos mal con respecto a los glóbulos rojos. Sin embargo, decían que verdaderamente no era de gravedad el cuadro, el deterioro, y que lo mejor sería que él estuviera en la casa. Así fue entonces como Juan también, en pleno uso de su voluntad mental, decidió firmar los papeles que había que firmar y seguir el tratamiento de manera ambulatoria en su casa. Juan tenía tanto dinero que podía pagar enfermeras para que cubran las 24 horas. Sin embargo, Abel casi que lo había convencido a que él iba a ser el que lo iba a cuidar. Salieron del hospital, llegaron a la casa. Juan podía caminar de una manera muy despacio, ayudado con un andador. El tiempo en el hospital había debilitado sus músculos, sus piernas, por lo tanto, pese a que no tenía 70 años, su cuerpo parecía de 90. Cuando llegan a la casa, Juan notó algunos cambios. Todas las ventanas estaban cubiertas, una casa muy grande, seguía viviendo en Recoleta, y cuando suben a la planta alta, al dormitorio, donde Juan iba a pasar muchas horas, descubre que la cama no era su cama. Le pregunta a Abel: ¿vos modificaste mi cama? ¿Vos modificaste mi dormitorio? Sí, le dice él, efectivamente. Mirá, es un regalo que te estoy haciendo. Esta cama es nueva, es mucho más cómoda, es un somier, vas a sentirte mucho más relajado, el cuerpo va a descansar mucho mejor. Cuando Juan se recuesta, efectivamente siente una comodidad extrema y decide relajarse. A partir de ese momento empieza a jugar un papel fundamental el ama de llaves de Juan, una mujer de absoluta confianza que lo conocía de toda la vida, que había sido la hija de una amiga íntima de la madre de él y que ya hacía al menos 30 y pico de años que vivía primero con él y su mujer y después con él como viudo, y era la mujer que hacía todas las tareas domésticas, ir al supermercado a comprar comida, cocinar y de vez en cuando mantener la limpieza del lugar. Esta mujer, que es quien cuenta esta historia, porque, te repito, esta historia que te estoy relatando es real. Solo modificamos los nombres de sus protagonistas, pero la historia es real. Y llega a nosotros gracias a ella, a esa mujer que todavía vive y que hoy tiene 88 años y con una lucidez total. Desde un geriátrico donde está internada, relató esta historia. Yo quiero decir que no soy el único que sabe la historia. Mucha gente la conoce,
Mucha gente de Recoleta la conoce. Pero quiero continuar. Con el correr de los días, Juan empezó a sentirse cada vez peor. Ya no solamente tenía dificultades al tragar, le molestaba la garganta, sino que notó que se le empezó a caer el pelo. No quería volver al hospital, así que los médicos lo iban a visitar, tomaron muestras de su sangre, y efectivamente su salud se deterioraba muy rápidamente. Un día Juan se levantó para tratar de ir al baño a orinar, y no pudo pararse. Se le rompió el tobillo derecho, apenas apoyó el pie, pero se le rompió como si sus huesos fueran de cristal. Y Juan, tosudamente, no quiso ir de nuevo al hospital. Así que los médicos volvieron a ir, enyesaron su pie y lo dejaron en su casa. Papel fundamental cumplió también Abel en convencerlo, en meterle fichas a Abel, el sobrino político de Juan, a que se quedara en la casa. No vuelvas al hospital, los peligros de las infecciones intrahospitalarias. En el hospital la depresión te va a ganar. Quédate acá que estás en tu casa, le decía Abel. Y Juan, efectivamente, es lo que hizo. A los 3 meses de estar en su casa ya con el tobillo roto, Juan se quedó ciego. Una mañana, al despertar, no se daba cuenta qué era lo que pasaba. No sabía si estaba soñando. Tuvo que tocarse los párpados para darse cuenta que estaban con los ojos abiertos y sin embargo no veía nada. De repente y sin razón aparente, Juan se quedó ciego. Los médicos volvieron. Esta mujer, su ama de llaves, ya incluso sospechaba que algo extraño estaba pasando y estuvo a punto de llamar a la policía, pero Abel la redujo y la echó de la casa. Vaya a saber qué le dijo a Juan. Nunca lo vamos a saber, pero esta mujer quedó del lado de afuera. Y lo que viene a continuación es más espeluznante todavía. Cuando se cumplieron 5 meses de haber estado en su casa, postrado, Juan murió. Extrañamente, todas sus pertenencias quedaron a nombre de su sobrino político. Después se descubrió que hubo un fraude y que traspasaron en esos 5 meses todo a nombre de él. Que alguien, haciéndose pasar por Juan, derivó el dinero de las cuentas a las cuentas de Abel, que repito, no es su verdadero nombre, y que se profugó del país. Pero aquí el final de la historia, el más macabro, el más terrorífico porque fue real. El ama de llaves volvió a la casa. Cuando esta mujer volvió a la casa en compañía de uno de sus sobrinos a retirar sus pertenencias, quiso visitar por última vez la habitación de Juan. La habitación de ese enfermo que nunca se curaba. Cuando entró notó algo extraño. No había ningún objeto de valor. La habitación estaba completamente pelada. Como si fuera la habitación de una casa en plena mudanza. Solo estaba ahí la cama deshecha. La cama que le había regalado Abel a Juan. La cama que había tenido a Juan los últimos 5 meses de su vida. La cama que fue el último destino de Juan. Uno de los sobrinos de el ama de llaves la alienta a acercarse a la cama. Algo sospechaban, algo suponían. Una percepción extrasensorial les decía que la cama tenía algo oscuro. Cuando se acercan al colchón y lo tocan, se dan cuenta de ciertas imperfecciones en el relieve del colchón. Ella le dice a su sobrino, no debe ser tanto tiempo el cuerpo acostado, deformó el colchón. El sobrino del ama de llaves de Juan sacó de su bolsillo una sevillana, abrió, la clavó en el medio del colchón y lo abrió como si estuviera abriendo el pecho de un cordero. Y acá el detalle más macabro. Adentro del colchón de la cama de Juan había huesos humanos, 2 fémures de 2 piernas, los brazos de una tibia y peroné y el maxilar inferior de un cráneo, todo con plumas negras, lleno de fotos de Juan manchadas con sangre. La revelación fue espeluznante. Y dicen los que saben que ese fue el ritual que consumió la vida y la salud de Juan. Y por eso fue el enfermo que nunca